Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Cristina Cuesta Gorostidi, que es licenciada en Filosofía por la Universidad del País Vasco, máster en Criminología y especialista en Victimología y Coach Educativa. Ha dedicado cerca de 30 años de su vida a promover, dirigir o representar diferentes asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en España. Fue fundadora de Asociación por la Paz, que después se integró en Gesto por la Paz, y actualmente es presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. En 1923 recibió el Premio 15 de Junio a la Concordia, la Cohesión Social y los Valores Constitucionales, otorgado por la iniciativa ciudadana España Juntos Sumamos. Con ustedes, Cristina Cuesta. Cristina Cuesta, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Encantado de que estés con nosotros. Te quería empezar preguntando por una noticia que hemos conocido hace poco, que es el cierre de la librería Lagún. No sé si tú eras consciente. Una gran tristeza. Bueno, no es muy original. Lagún es un referente y en mi vida en San Sebastián me ha acompañado en muchísimos momentos y sobre todo el núcleo de gente, ¿no?, que se constituyó en torno a esa librería como referente, aparte de los libros que pude comprar, en las charlas y sobre todo pues, el inicio, ¿no?, de la iniciativa ciudadana Basta Ya, porque ahí nos juntábamos gente, pues estábamos muy hartos, que queríamos dar un paso más, necesitábamos, en mi caso particular yo necesitaba pasar a una resistencia más de carácter político, ¿no? Y encontré gente pues, de una talla pues, humana e intelectual y bueno, pues no tengo más que buenos recuerdos y sobre todo la época más dura, ¿no?, de la quema de la librería, del atentado con Recalde, bueno, pues siempre muy unidos, muy compañeros y bueno, pues es triste. ¿Crees que ha tenido el reconocimiento que merece? No, como tantas otras cosas, ¿no? Los resistentes asumimos eso. Quiero decir que ha habido, bueno, pues muchos vacíos, ¿no? Sobre todo visto desde el País Vasco, claro, que es lo verdaderamente importante, ¿no?, porque hemos defendido, y eso en especial en el franquismo y luego ante ETA, bueno, pues, los valores democráticos y sobre todo el posicionamiento crítico, ¿no?, ante muchos enemigos políticos y un poquito más allá. Y sobre todo generando espacios de libertad que eran tan necesarios. Y por lo tanto era, bueno, pues una especie de refugio que no ha sido lo suficientemente reconocido, por supuesto. Asesinaron a tu padre cuando tú acababas de cumplir 20 años, ¿no? Sí. En el año 82. Exacto. Si no me equivoco. Hasta ese momento, ¿cómo vivías? Porque ya estabas metidos en los años del plomo, ¿no?, en el País Vasco. Para una joven estudiante de periodismo y antes también pues, en el instituto, ¿cómo vivías esas tensiones? Es decir, antes de que te afectaran directamente. Bueno, yo recuerdo esa época, pues los 16, los 17, los 18, con mucho hartazgo. Yo no era una persona especialmente ideologizada. Mi sueño era convertirme en reportera de conflictos en el extranjero, internacionales, seguía a muchos periodistas, leía muchos periódicos. Y sobre todo por la incomodidad del día a día, la incomodidad de no poder ir a la parte vieja, que se fastidiaran unas fiestas, las huelgas en las clases, por supuesto los atentados cotidianos, pero tengo que decir, aunque suene crudo, que te acostumbres a vivir en esa situación, era lo que tocaba en ese momento, ¿no? La cosa cambia fundamentalmente cuando matan al jefe de mi padre, Juan Manuel García Cordero, cuando mi padre es subdelegado de Telefónica. Familia a la que conocíamos, porque Telefónica en San Sebastián, en Guipúzcoa, era una empresa pequeña, casi familiar, y había muchísima relación entre el jefe de mi padre y mi padre. Y yo tenía en ese momento 18 años, entonces me acuerdo perfectamente con 18 años ir a visitar a la familia, a Conchita, la viuda, 7 hijos a los que yo conocía. Y me acuerdo, como lo cuento en las clases muchas veces, que yo no sabía ni qué hacer ni qué decir, como una especie de shock, ¿no? Ese es como mi primer recuerdo fuerte en relación al terrorismo y cómo me empieza a afectar directamente. A partir de ahí, claro, mi padre y mi madre valientemente deciden quedarse en San Sebastián y bueno, pues todo es un poco anómalo, pues porque mi padre tiene que ser escoltado y yo paralelamente pues empiezo a hacer mi vida. Era una normalidad, entre comillas, en una situación absolutamente anómala.
y preocupada, por supuesto, por la situación de mi padre, pero también adaptándome, como tanta gente al final, que no nos mande el cielo todo lo que podamos soportar, ¿no? Y es así como lo recuerdo hasta que llegó el día del atentado de mi padre, que yo casualmente estaba en San Sebastián, sí, en el 26 de marzo de 1982. Tu padre era delegado en Guipúzcoa de Telefónica. Telefónica Sí. era entonces una empresa pública Sí, y por lo tanto era vista como una presencia estatal, digamos, sí, ¿no? bueno, de hecho se llama Telefónica España. Para Sí, mayor sí. INRI, Para digamos, mayor ¿no? INRI. Sí. Y sucedió, como sucedió muchas veces, con los concejales de un pueblo en el que mataban a uno, corría la lista y el que ocupaba su puesto era también asesinado, ¿no? Ahora, digo porque para muchas personas puede sorprender que mataran a un empleado de la Telefónica, ¿no? Pero forma parte de esta estrategia de limpieza casi étnica, ¿no? De los elementos que hay impuros. ¿Tú tenías miedo cuando tu padre, digamos, hereda ese cargo que ha perdido su antecesor porque ha sido asesinado? Yo recuerdo la incomodidad, sobre todo, de no poder ir con mi padre en el coche, de los silencios en casa, silencios de mi madre. Yo notaba cosas extrañas, pero al mismo tiempo yo ya estaba estudiando en Bilbao, estaba ya enfocada a mi vida futura, iba y venía, y bueno, pues era una chica de 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, sí, no noto no recuerdo un miedo intenso, pero sí cierta anomalía a la hora de relacionarnos. Eso sí que existía. Pero al mismo tiempo, pues, y también porque ingenuamente, ¿no? En la familia pensábamos que al llevar escolta a mi padre, pues bueno, estaba protegido, que no se iban a atrever a hacerlo otra vez. Bueno, había una serie de circunstancias y luego, fundamentalmente, que mi padre era una persona de excelente carácter, era muy positivo y tenía una excelente relación con los escoltas y hacía las cosas muy fáciles. O sea, no transmitía tensión ni transmitía miedo y recuerdo más bueno, pues la sensación de un poco de angustiada de mi madre en determinadas ocasiones, eso sí. Tú recibes una llamada, ¿no? Que te informa de que le ha pasado algo a tu padre. Una llamada que no sabes de quién era. Casualmente, yo estaba estudiando, como hemos comentado, periodismo en Bilbao, había sido el 13 de marzo mi cumpleaños, el primer fin de semana me quedé con mis amigos y mi novio en Bilbao y dije, bueno, pues habrá que ir a casa a celebrar con la familia y ese 26 de marzo del 82 yo llego a casa por la mañana, hablo con mi padre y nada, pues una conversación normal, luego te veo, papá, a ver qué hacemos con la familia, vale, vale. Llegan las 3 de la tarde, típica cena familiar, mi padre a las 3 más o menos salía del trabajo, mi hermana de 14 años iba todos los días a su encuentro antes de ir al colegio, mi hermana Irene, y bueno, yo recuerdo que estaba en la cocina con mi madre y sonó el teléfono, había un teléfono en la cocina, cogí yo, podía haber respondido mi madre, y una voz que nunca he sabido de quién era y que puedo recordar y con la que estuve soñando mucho tiempo, me dijo, baja deprisa que a tu padre le ha pasado algo. Entonces, bueno, es evidente que yo inmediatamente supe que mi padre había sufrido un atentado terrorista. Es por ese magma de situación de presión, ¿no? Porque en el País Vasco con pocas palabras se dice mucho. Y yo bajé rapidísimo, ni me acordé de mi hermana, ni me acordé de mi madre. En ese momento mi prioridad era saber qué había pasado con mi padre. Entonces yo llegué al lugar, porque sabía perfectamente el recorrido, era un recorrido de 2 manzanas, sabía perfectamente el camino y el siguiente recuerdo que tengo, no me acuerdo cómo bajé sin ascensor y vivíamos en un noveno o por las escaleras. El siguiente recuerdo es ver un charco de sangre, gente parada, como sombras en mi memoria, y yo gritando algo así, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Y alguien, bueno, pues gente que supo reaccionar, ¿no? Y que me vio en esa situación, concretamente un policía municipal y una vecina, me dijeron, Cristina, ¿qué quieres hacer? Y yo digo, quiero ir a ver a mi padre, porque yo también ingenuamente pensé que si se lo habían llevado a un hospital, alguien me dijo, se lo han llevado al hospital, pues pensé, estará herido, no pensé que estaba muerto. Entonces llego al hospital y bueno, esto es algo también que cuando lo cuento en las clases, pues todo el mundo se queda un poco perplejo, ¿no? La sociedad española ha evolucionado mucho en sistemas de atención y en protocolos. En ese momento se mataba muchísimo, pero nadie estaba preparado para asumir todo lo que pasaba semanalmente. Hay que recordar que había 5 bandas terroristas actuando, las víctimas eran semanales. Y entonces yo exijo ver a mi padre, yo era hija mayor, era adulta,
Y entonces me sacan a mi padre en una camilla, pues muerto, y soy yo la que me acuerdo perfectamente cómo le quito la sábana, y esa imagen también pues me acompañará para el resto de mi vida. Mucha gente ya se había enterado porque el terrorismo muchas veces ha cometido sus atentados en horas cercanas al telediario, con lo cual pues para conseguir más eco y más difusión, ¿no? Respecto a los atentados. Y bueno, y ese es el punto exacto en el que mi vida cambia para siempre y radicalmente. ¿Vuelves a incorporarte a la universidad después de esto? Claro, el panorama de mi casa no era muy estable. Mi madre cayó en una depresión, bueno, ya tenía ciertos problemas de la que yo creo que no se recuperó del todo nunca, y mi hermana tenía 14 años. Entonces, claro, la prioridad era cuidar de mi familia. Volví a casa y me ofrecieron trabajar en Telefónica, entrar de subalterna, haciendo fotocopias, con gente muy querida de mi padre, pero claro, era una empresa de 800 personas. O sea, en ese edificio de Telefónica en Amara había muchísima gente. Eso por lo que luego voy a explicar, ¿no? Entonces, al mes exacto, un 26 de abril de 1982, yo entraba por la misma puerta por la que había salido mi padre antes de ser asesinado, junto a su escolta, el Policía Nacional Antonio Gómez. Y bueno, pues fuimos... Que murió 5 días después. Sí, 5 días ¿no? después, Así, sí, no quiero olvidarme de él porque lo tengo muy presente. Y bueno, pues dadas las circunstancias que tenía, que era cuidar de mi familia, trabajar, porque claro, mi madre no cobró una pensión extraordinaria hasta 10 años después. La situación económica tampoco era clara, porque a mi madre le quedó una pensión, lo mismo que si a mi padre le hubiera pillado un camión yendo a trabajar. Cosa que, perdón, pequeño paréntesis, mi madre llevaba muy mal, porque mi madre en la casilla de accidente laboral ponía, ¿no? Y mi madre le indignaba aquello, le decía, no ha sido atentado terrorista, no es un accidente laboral. Pero bueno, entonces las circunstancias se dieron así, pero claro, yo tenía inquietud, quería estudiar, y además en ese momento se había inaugurado hacía poquito la universidad, la Facultad de Filosofía, que lo llamaban Facultad de Zorroaga Experimental, con primeras figuras, un Sabater, un Gómez Pin, o sea, gente estupenda, ¿no? Claro, muchos me los perdí porque yo tenía que ir en el nocturno y me pongo a estudiar filosofía. Y bueno, tardó 7 años porque además hago otras muchas cosas, pero sí, bueno, San Sebastián tiene la comodidad de que no hay muchas distancias, y entonces salía a trabajar a las 3, comía algo y me iba a la universidad, de lunes a viernes, casi todos los días. La facultad de Zorroaga es una que tuvo que abandonar el propio Fernando Sabater por las tensiones. Sí. Yo vi la bomba que le pintaban en la puerta, que estuvo y estuvo. ¿Y eso cómo para mí, Alfredo Tamayo, que era un jesuita, profesor de Historia de la Filosofía y uno de los pocos sacerdotes que siempre han estado con las víctimas, y Fernando, eran mis apoyos en Zorroaga. O sea, porque claro, yo a Fernando le seguía en sus artículos, porque claro, lo increíble de Fernando, ¿no? Y por eso es tan referente y tan fundamental para tantos de nosotros, ha sido que ha sido valiente cuando nadie lo era. Y en ese momento yo recuerdo que es por los años 80, un artículo, Rentistas de la tortura, que dije, hay alguien que piensa como yo, ¿no? Porque claro, era un ambiente en el que había continuas huelgas, manifestaciones, siempre por las detenciones policiales a presuntos terroristas, pero no por las víctimas. Yo iba a una universidad en el que había pintadas de Goraeta por todos los lados. Yo iba al aula magna y vi una pintada así de grande que ponía, la familia Garrido se fue como el humo de las velas. La familia Garrido había sido asesinada en el centro de San Sebastián, el gobernador militar con su familia. Entonces era una situación, vamos, absurda, era un agujero negro para mí, ¿no? Como víctima del terrorismo. Entonces referentes como Fernando y como Alfredo Tamayo pues me daban a mí apoyo para seguir. A diferencia de muchas víctimas del terrorismo que por motivos perfectamente explicables, digamos que agachan la cabeza, ¿no? Y más en esa época en la que, como dices, digamos que el estatus de la víctima era muy bajo, ¿no? y que bueno, pues la sociedad, y gracias al trabajo de muchos que habéis hecho, pues se ha ido elevando y ha llegado a tener la consideración que merece. Pero tú no, ¿no? Es decir, tú te organizas para dar una especie de respuesta en algo que primero se llamó Plataforma por la Paz, ¿no? Si no me equivoco. Asociación por la Paz. Asociación por la Paz, perdón. Sí.
¿Y esto cómo surge? ¿Cómo se te ocurre y cuál era el propósito que teníais los que Bueno, formabais parte pasados de él? unos poquitos años, 2, 3, yo empiezo ya a serenarme un poco, mi familia más o menos está tranquila, yo estoy trabajando, estoy estudiando, estoy haciendo, pero yo, vamos, pues ahí iban pasando tantas cosas y a mí me afectaban dos especialmente, ¿no? Que las víctimas no aparecíamos por ningún lado, no aparecíamos ni socialmente, ni en los medios de comunicación, ni nadie hablaba de las víctimas, ni había leyes de protección, ni nadie se acercaba a nosotros, y yo me acuerdo perfectamente que yo misma ocultaba mi situación de víctima. Una amiga mía de la universidad de aquel tiempo me dijo que hasta tercero de carrera yo no le dije que era víctima del terrorismo. Y ella, como yo no le decía, pensaba que era hija de militar. Bueno, era como la cadena esta esquizofrénica, ¿no? De una sociedad atenazada por la violencia terrorista. Y esa era una idea. Y la segunda era que había que hacer algo, que es quizá lo que en toda mi trayectoria me ha diferenciado un poco, ¿no? Que ha sido que, aparte de tener estas ideas en la cabeza, sentir que no estamos reconocidos, pues se necesitaba una acción. Y entonces todo se dio para que pudiera hablar y levantar la voz. Entonces yo tenía estas ideas en la cabeza: la sociedad no se mueve, las víctimas no existimos, hay que frenar esta espiral de terror, porque tener en cuenta que existía el terrorismo y el contraterrorismo. Era una situación, bueno, a lo mejor desde hoy puede sonar un poco exagerada, pero yo, con mucha gente, la veíamos como de preguerra, o sea, era un momento muy, muy, muy duro. El golpe de Estado había sido en el 81, el de Tejero, quiero decir, estábamos en una situación de transición a la democracia, bueno, ya los 80 asentándose, pero con muchísimos problemas y de violencia terrorista muy fuertes, ¿no? Entonces yo tenía la necesidad de parar aquello, ¿no? Y dar testimonio, sobre todo. Yo creo que esa es otra característica mía. Hay que decir las 4 cosas que son de sentido común, de defensa de principios básicos, que no las está diciendo nadie. Y yo sentía que si lo decía una víctima, pues ahora lo digo más elaboradamente porque han pasado muchos años y lo he reflexionado más y he tenido muy buenos maestros, pero en ese momento yo recuerdo que con 24 años yo tenía esa necesidad de dar testimonio, de decir: yo soy víctima y no podemos seguir permitiendo que otros vascos maten en nuestro nombre, porque claro, la paradoja también era que los terroristas me habían dicho en su comunicado de reivindicación que habían matado a mi padre para liberar al pueblo vasco, y que mi padre, y yo no entendía nada de todo esto que estaba pasando. Y entonces, en un congreso de periodismo y violencia, en el que estaban los directores de los principales diarios de España, pues Pedro J., Cebrián y mucha gente, pues abogados, periodistas, jueces. Entonces levanto la mano y ya, pues lo que yo llevaba de una manera pues poco elaborado, digo que soy víctima, que llamo a todas las víctimas del terrorismo, independientemente de qué grupo terrorista les haya victimizado, y que hay que dar un ejemplo, que hay que salir a las calles para decir que bueno, era basta ya todavía, ¿no? Que fuera la violencia de una manera tal. Entonces yo me quedo muy tranquila y tuve la suerte, porque es verdad que luego, pues lo que es el destino, ¿no?, de que mi gran amigo y admirado José Mari Calleja, periodista, viniera y como me vio tan confusa, ¿no?, y bueno, pues un poco perdida, lógicamente, porque causó mucha expectación. Estas palabras salieron en la prensa: ¿qué quieres hacer? Y yo no sé ni cómo ni por qué. Yo siempre he pensado que en estos momentos un poco cruciales de mi vida, pues me ha acompañado mi padre, ¿no?, que me ha orientado de alguna manera. Y yo dije, pues una asociación por la paz, que es lo primero que se me ocurrió, porque tampoco lo tenía yo muy elaborado. Y entonces, bueno, pues tengo la suerte también de que me llame Mercedes Milá a su programa, cuando no había televisiones privadas, con unas audiencias de 10 millones. Bueno, no a mí especialmente, sino iban a debatir sobre un pacto antiterrorista, y me llama a mí como víctima, pues porque era curioso que una víctima chica, 24 años, que hace un llamamiento de no al terrorismo, de movilización social, bueno, pues hubiera tenido el valor o la oportunidad de decir esto. Y a partir de ahí, bueno, abro un apartado de correos, la gente empieza a escribir, y es una historia muy bonita. Me escribieron, bueno, miles de cartas de toda España, y junto a mi hermana y mi novio de entonces fuimos una a una separando las cartas de San Sebastián, cuando todavía se escribían cartas, y yo fui llamando o reuniéndome con cada persona de la zona de San Sebastián y alrededores.
porque la idea era crear un grupo. Claro, también quería que me acompañaran, porque yo sola sabía que eso tenía una duración muy limitada, ¿no? Y tuve la suerte de que a esa primera reunión, que ya es en mayo, todo esto es en abril del 86, ya en mayo, el 8 de mayo de 1986, pues hay 22 personas que nos reunimos en el almacén de una cafetería, porque era complicado, que el dueño era amigo de mi padre, era complicado encontrar un sitio, pues bueno, y decidimos algo importante, que era salir a la Plaza Guipúzcoa de San Sebastián, después de un asesinato, fuera quien fuera la víctima y fuera quien fuera el grupo terrorista. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que una víctima de ETA, junto a otras víctimas que vinieron conmigo y un grupito de ciudadanos, en el 86 quisieran dar testimonio y parar la máquina de terror, ¿no? Parar esta situación, ¿no? tan desesperante. Y entonces hacéis, digamos, os presenciáis en la Plaza de Guipúzcoa. Sí, por un policía nacional, el 22 de mayo de 1986, Manuel. Y hacéis, digamos, una especie de manifestación silenciosa. Sí, bueno, era todo muy naif, porque era una pancarta que ponía "Dilo con tu silencio", pintada por nosotros, repartíamos unos pasquines a los ciudadanos que pasaban. Estábamos media hora, que luego pareció mucho y acortamos con el tiempo, pero bueno, dábamos un testimonio y además desde un compromiso que mantuvimos, que eso es lo importante, que íbamos a estar ahí siempre, siempre íbamos a estar en la Plaza de Guipúzcoa, haciendo un llamamiento a la sociedad. Y ese es el inicio. Paralelamente, es curioso también, Gesto por la Paz empezaba a reunirse en Vizcaya. Y luego todo fue muy rápido, porque los grupos se fueron extendiendo, no solamente en San Sebastián, sino en Éibar, en Zarauz, no me quiero perder ninguno, en Bilbao, en Pamplona. Nosotros como Asociación por la Paz teníamos ya 7 o 8 grupos. Porque la gente llamaba, eso fue muy emocionante, la gente llamaba y decía, oye, nos encanta la idea, hay que hacer algo. Hombre, claro, parece que éramos masas, ¿no? Los grupitos eran de 10, 5 personas, pero bueno, era gente que asumía un compromiso en una situación complicadísima, que había muchísimo miedo, de salir a las calles al día siguiente de una muerte violenta. Y bueno, entonces paralelamente surge Gesto y en el 89 ya confluimos todos, empezamos a hablar, viajes para arriba, para abajo, y bueno, ya se crea la coordinadora Gesto por la Paz, que ha sido lo más conocido y lo que más tiempo ha durado. Y bueno, y luego otras muchas cosas que vinieron después. Sí. ¿Y cuál es la reacción que hay a esto? Porque vosotros estáis con ese silencio, Sí. paradójicamente lo que estáis es rompiendo un silencio, es decir, Sí. manifestando una disconformidad Sí. con esa barbarie, ¿no? Con el terror y con la violencia. Entiendo que mucha gente estaría ilusionada, es decir, que de repente, aunque sean pocos, pero se escuchan y dicen, bueno, alguien que no ha perdido la cabeza del todo, ¿no? O sea, es decir, porque parece, en estas situaciones siempre se da eso, ¿no? Uno no piensa que está solo, ¿no? Y cuando alguien rompe el silencio, se le unen. Pero supongo que habría mucha resistencia, tanto de personas partidarias del terrorismo, como de personas que consideraban que estabais provocando, que aquello iba a ser un polvorín. No, vamos, nada, éramos insignificantes para ellos, éramos como algo pintoresco, ¿no? Que aparecía ahí unos 4 locos que salen con una pancarta en la plaza de Guipúzcoa. O sea, no les quitábamos ni espacio público todavía, ni teníamos la suficiente repercusión, ni entrábamos en el debate público, éramos algo, pues eso, anecdótico. Entonces, bueno, palmaditas, algunos. Yo recuerdo más las palmaditas que los gritos. Los gritos vinieron 10 años después, vinieron en los 90, cuando empezamos a ser complicados para ellos, porque les estábamos quitando parte de su discurso, cuando estábamos movilizando a muchas más personas, cuando ya vino Miguel Ángel, Miguel Ángel Blanco. En ese momento, en esos 10 primeros algo, nuestro mayor éxito es haber resistido aquello, pero no tanto porque se metieran con nosotros. Bueno, recuerdo que el artículo que me dedicó Egui en aquel momento, en los primeros momentos, fue "Cuesta creerlo", ¿no? ¿Esta de dónde sale? Esta pasta pagada por no sé qué. Es algo como pintoresco. No, la ignorancia, nos ignoraban y bueno, no recuerdo en esa primera fase. Recuerdo más mensajes positivos, más gente que aunque no se atreviera a ir a las manifestaciones nos decía sí, hay que hacer algo, venga valientes, no sé qué, pero siempre por los bajinis, que reacciones violentas, porque no éramos un peligro, las calles seguían siendo de ellos, el espacio público era de ellos, el discurso era de los violentos
y el miedo era terrible. Antes has mencionado que tu primer enfrentamiento sentimental y personal, por supuesto, con el terrorismo fue cuando asesinaron al jefe de tu padre y que te encontraste con la familia y no sabías bien qué decir. Claro, entiendo que cuando además de ser una víctima te conviertes en un referente de otras víctimas, empiezas a desarrollar una serie de... desarrollar o descubres que tienes un talento para tratar con personas que están en una situación de ese estrés postraumático o como queramos llamarlo, que es también a lo que has dedicado buena parte de tu vida, incluso con personas de fuera, ¿no? Es decir, a tratar con adolescentes, que antes lo has mencionado, ¿no? Has dicho, a los chicos les cuento. Cuéntame esta faceta tuya, cómo se deslinda de esta otra parte. Bueno, primero, yo tengo la gran suerte de que no soy una persona miedosa. A mi madre cuando le decían, su hija qué valiente, ¿no? Mi madre siempre respondía lo mismo, no, mi hija es inconsciente, desde pequeña no ve el peligro. Entonces yo soy muy tozuda. O sea, yo si tengo una idea en la cabeza, hago todo lo posible por desarrollarla, y los peligros, bueno, por supuesto, no soy una loca, pero he vivido momentos como muchos compañeros míos muy duros, y por supuesto que he sentido el miedo cuando venían a tirarnos piedras o huevos rellenos de pintura roja y amarilla, bueno, muchas situaciones, ¿no? Pero siempre he necesitado expresar lo que yo creía que era correcto y bueno para defender la memoria de las víctimas. Y lo digo en primera persona. Y pequeña anécdota, hace poco oí a una de las hijas de Enrique Morente, que le hacían una entrevista, porque hace un tiempo sacó un disco de las canciones de su padre, y bueno, entonces le preguntaban cuál era el sentido de esa obra, y le decían, pues defender el legado de mi padre. Yo me quedé un poco así, porque decía, bueno, si tuviera que resumir en una frase, mi padre era una persona absolutamente normal, no tenía un legado cultural ni artístico, pero sí, el legado de mi padre es la inocencia, o sea, la injusticia del asesinato de mi padre, ¿no? Entonces, esto lo he hecho extensivo a otras víctimas, porque me ha parecido que no solo me pasaba a mí, claro, me ha pasado a mucha gente. Y luego las circunstancias de la evolución del movimiento cívico contra el terrorismo me llevó en un momento, a principios de los 90, a crear de nuestro propio bolsillo, del grupo que entonces se llamó Denon Artean, que quiere decir entre todos, que fue otro grupo que creamos en San Sebastián, que tuvo mucha incidencia en San Sebastián, hicimos muchas cosas en aquellos años que todavía no están contadas, a contactar con víctimas, pero de una manera circunstancial. Salió la ley económica de atención y de retribución a las víctimas como pensiones extraordinarias, pero la administración no informaba de oficio. Y a nosotros eso nos parecía aberrante, porque sabíamos que había muchas víctimas en Guipúzcoa y sabíamos que no se iban a enterar. Entonces pagamos un anuncio de nuestro bolsillo y decían, os atenderemos en tal teléfono, llamarnos y os explicaremos lo que hay que hacer. Empezó a sonar aquel teléfono y yo, bueno, que ya me había puesto quería estudiar, no sé si había empezado, ya ahí me confundo un poco, criminología, y que me interesaba mucho además profundizar en todo lo que tuviera que ver con los derechos de las víctimas, dije, bueno, pues yo quiero ver a estas personas y a estas familias. Y entonces, pues en poco tiempo pude ver a 100, 150 familias de Guipúzcoa sobre todo. Y yo era víctima, pero yo me quedé estremecida de lo que había ahí, de desatención, de ocultamiento, de soledad, de maldad incluso, de cómo habían sido tratadas, insultadas, apartadas. Claro, estoy hablando de Guipúzcoa, una provincia donde más víctimas y victimarios hay por metro cuadrado de toda España, y de ETA, por supuesto. Y entonces eso me llevó a intentar estar cerca de las víctimas, acompañar a las víctimas, defender sus derechos y empezar a reclamar pues, que no había atención psicológica, que no había acompañamiento, como decía Carmela Donde-Gavara el otro día, a los juicios, o sea, cantidad de temas que estaban sin tocar, ¿no? La atención económica, asistencial, básica, psicológica, el acompañamiento social, porque esas víctimas muchas veces tenían que ir a pedir un papel al gobierno civil y no se atrevían, porque no sabía a quién se iban a encontrar, y hacíamos acompañamientos, un abogado, Javier,
que, bueno, pues por supuesto de forma voluntaria sacaba tiempo de donde no tenía y acompañaba a las víctimas. Yo les hacía la primera entrevista, intentaba sacar o encontrar atención psicológica. Me acuerdo que las cartas que mandaban no tenían remite. Bueno, era una situación tremenda y al mismo tiempo yo fui absolutamente consciente, bueno, ya lo intuía, ¿no? Pero claro, conocía pocas víctimas, del ejemplo de las víctimas, el ejemplo social, ético, personal, de fortaleza, de entereza, de parar el odio, de transmitir otros valores. Y decía, esto tiene que ser contado, tiene que ser reivindicado. Y para mí fue un absoluto aprendizaje, no voy a decir por supuesto por mi experiencia personal, pero por todo lo que pude descubrir. Y ese es un poco también parte del germen luego de Covite, porque Covite cuando se funda, muchas de las primeras ruedas de prensa que damos en Covite en el 98, fue por los contactos que habíamos establecido en la asociación con muchas víctimas de Guipúzcoa que se sentían absolutamente abandonadas. Y esa experiencia y ese ejemplo de cada familia, de cada persona, que por distintas razones muy variadas no respondió de la misma manera y supo neutralizar esa violencia que había recibido y responder dignamente, es lo que es un ejemplo hoy en día para los jóvenes. Hay muchas víctimas que vamos a los centros educativos, ¿no? Y vamos a contar estas historias, que son historias de fortaleza, de defensa de unos valores y unos principios, y yo creo que es un tesoro de toda la sociedad española. Me interesa mucho esto porque, claro, cuando uno oye hablar del coaching, parece que, bueno, pues que hay una cosa así como gaseosa, ¿no? Que no se concreta en nada. Sí. Y seguro que en algunos casos es así, pero claro, aquí se hace coaching desde una experiencia desde el sufrimiento, desde la entereza y de saber canalizar esos sentimientos, ¿no? ¿Qué relaciones te encuentras con los jóvenes cuando se les cuentan estas historias? Bueno, yo me formé en coaching porque necesitaba nuevos instrumentos y unas metodologías prácticas para comprender mejor a los adolescentes, para transmitir lo que me interesaba transmitir y sobre todo que son los valores de fortaleza, de resistencia, de autocontrol y de autoestima, ¿no? De saber que somos capaces de lo mejor, también de lo peor, pero que yo creo en la libertad individual de cada uno, ¿no? Y sobre todo dar un sentido a los proyectos de vida. Entonces, eso para mí, todo el tema de mi formación en coaching ha sido una formación educativa que me ha servido para lo que llevo haciendo ya desde los años 80, ¿no? Que es contar mi historia y posibilitar que otras víctimas cuenten la suya y sean atendidas como merecen. Las reacciones son absolutamente maravillosas y todas las víctimas te dirán algo parecido. Y de hecho lo hemos comprobado porque hemos tenido reuniones de víctimas que vamos a centros educativos, que ya somos 100 y pico por toda España. Ahora hay más demanda que víctimas que puedan asistir. Y vamos poquito a poco, pero hemos avanzado. Las reacciones siempre son, primero, como de sorpresa, ¿no? Claro, yo voy avanzando en la edad y ellos siempre tienen la misma, ¿no? Y siempre tengo una sensación como que es más complicado contarles lo que en mi caso pasó en el 82, ¿no? Tienen como una distancia mayor, pero al mismo tiempo es la maravilla del testimonio en primera persona, la tercera dimensión, la vivencia, ¿no? Yo me encontré con esto y me porté así, ¿no? O mi hermana, o mi madre, Y primero sorpresa por el desconocimiento que en general tienen, y eso ya se ha contado muchas veces. Hemos empezado a entrar en las aulas hace muy poquito tiempo y sobre todo de una manera más reglada y más organizada a través del desarrollo curricular, ¿no? Por el gran trabajo del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo y de los ministerios competentes. Pero esto es cosa de hace 5 años, llevamos mucho tiempo perdido. También porque el terrorismo hace bien poco, ¿no? Que ha parado el terrorismo de ETA. Y luego una sensación que yo intento transmitirles de que sientan, y esto es difícil, pero yo creo que se consigue, de que es un tema suyo, que les afecta como ciudadanos españoles, como personas que viven en un país que ha superado muchos problemas y amenazas que podían haber derivado en otras situaciones mucho más complicadas y más horribles, y que se tienen que sentir orgullosos de cómo han
bueno, el sacrificio de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los jueces, de los fiscales, de toda la gente que en las peores circunstancias se portó de una manera digna a favor de la democracia española. Yo quiero implicarles en eso. Para mí eso es muy importante. Que sientan que los valores de la Constitución democrática que les ampara como ciudadanos de derecho se ha conseguido y se ha consolidado, con todos los problemas que por supuesto hay en todas las sociedades democráticas, por el sacrificio de muchos, ¿no? Y bueno, y para eso utilizo pequeños truquitos, ¿no? Pues siempre pregunto si hay familiares de miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En casi todas las clases hay alguno, o vecinos, y entonces bueno, pues les doy las gracias, les cuento la historia de la escolta de mi padre. Eso para mí es muy importante. Entonces, resumiendo, yo encuentro mucha sorpresa por el desconocimiento, mucha curiosidad también. En eso yo creo que hay que estar, bueno, pues esperanzados. Sí tienen necesidad de saber, no todos ni de la misma manera, pero yo lo compruebo en la Fundación Miguel Ángel Blanco cada semana. Bueno, ahora en verano hay un pequeño parón, ¿no? Cada vez hay más consultas, más gente, más jóvenes universitarios que quieren hacer trabajos. Yo creo que ahora está pasando todo a la vez, ¿no? Claro, por el tiempo, hay como mucho olvido, pero también hay mucha necesidad de saber. Y las experiencias son muy, muy gratificantes, porque entienden mejor lo que es enfrentarse a un problema así, porque yo creo que les previene contra la radicalización violenta, no por lo que lo vayan a desarrollar en primera persona, pero sí porque puedan oír en un mundo tan interconectado opiniones, mensajes de justificación del terrorismo, que todavía existe, porque esto no es un problema pasado. Todavía hoy y ahora hay jóvenes, especialmente en el País Vasco y en Navarra, que son minoría, por supuesto, pero que siguen legitimando el terrorismo. Eso todavía no está superado del todo, entonces tienen que tener más argumentos, y yo intento que uno pueda ser, o una metodología muy sencilla, pero yo creo que muy profunda, asumir el punto de vista de una víctima, ¿no? Si fueras tú, ¿qué hubieras hecho? Y tal. Quiero decirte que conozcan las consecuencias de la violencia terrorista desde un aquí y ahora y de una forma absolutamente directa. Y sobre todo los diálogos que se generan, que son muy ricos, ¿no? Y aparte que bueno, yo intento abrirme siempre y decirles que me pregunten lo que quieran. Y bueno, yo además aprendo mucho, porque a veces me hacen pensar en aspectos o en circunstancias en las que no había reflexionado lo suficiente. Y cuando hablas de estas entradas en las aulas, ¿también en las aulas del País Vasco? ¿Es? ¿O eso bueno, una nunca es profeta en su tierra, me encantaría, pero no me invitan. Bueno, espero no morirme sin ir, me encantaría, porque además a mí me encantaría... Es donde más falta hace, ¿no? En el País Vasco y Navarra, por los motivos que estamos hablando, ¿no? Sí, me encantaría. Conozco gente que está yendo a Navarra y está yendo... Hombre, lógicamente también prefieren, sería más lógico que fueran al País Vasco, porque yo soy de San Sebastián, pero bueno, en Navarra están yendo compañeras mías víctimas de atentados producidos en Navarra, como en La Rioja y en otros, pero sí, por supuesto. A mí me encantaría. A mí me encantaría tener un debate en un aula, vamos, que es así, con unos pocos, que siempre son unos pocos, que me justificaran a ETA. Eso me encantaría, ese debate me encantaría, porque eso sería verdaderamente rico y yo creo que elocuente para el resto, ¿no? Lo que ahí se pudiera generar. ¿Y esto depende de la Consejería de Educación de...? Sí, bueno, yo ya me he ofrecido a la Consejería de Educación repetidamente, pero no debo dar el perfil. A lo mejor es que hablo de Constitución y de principios constitucionales, no puedes adoctrinar y me siento a los chicos española y vasca y estas cosas, y a lo mejor pues no doy perfil. Pero bueno, esto es una suposición mía que no me han... No, pero bueno, pero puede ir por ahí. Es bastante verosímil, sí, ¿no? Es bastante verosímil. Teniendo en cuenta que... Sí, claro, porque yo soy constitucionalista, yo no hablo solo de lo que me ha pasado, yo hablo de por qué me pasó. Porque había un grupo terrorista, entre otros, totalitario, que quería imponer su ideología terrorista en contra de, en ese momento, pues la transición democrática y la España democrática. ¿Cuál crees que es el relato que se está construyendo en el País Vasco? Es decir, a ti no te dejan intervenir porque vas a contaminar el relato que se quiere hacer hegemónico, ¿no? No solamente por parte de quienes todavía justifican a ETA, sino quienes pertenecen al mundo nacionalista y a quienes no conviene que haya un relato excesivamente deslegitimador, ¿no? Bueno, mi percepción es que ha triunfado la memoria basada en el conflicto, o sea, en el conflicto, que el terrorismo obedece a unas causas anteriores,
y que eso distorsiona, ¿no? Distorsiona una memoria de los que creemos que ETA no fue la consecuencia de una violencia previa, sino que ellos mismos fueron la causa de todos nuestros males junto a otros grupos terroristas, pero especialmente ETA durante 50 años. Entonces, claro, ahí eso es por resumir mucho y sintetizar, ¿no? Y a ese respecto, claro, defender la democracia española, el Estado de Derecho, pues como con valentía hizo Basta Ya, cuando asumimos un compromiso cívico en las calles, la defensa del Estatuto y la Constitución española, dando un paso más, pues claro, eso chocaba con una visión nacionalista y una hegemonía nacionalista que desde mi punto de vista ha sido y es la mayor victoria de ETA, ¿no? En el que se ha identificado, bueno, a través de mucha sangre y mucho atentado y mucho dolor, al buen vasco con el vasco nacionalista. Y bueno, objetivamente no hay más que ver las últimas elecciones, ¿no? El triunfo de Bildu, ascendente, y bueno, pues el constitucionalismo ahora mismo pues que ha repuntado un poquito, pero en general no se ha primado a los grupos que han sufrido el terrorismo directamente, a los constitucionalistas. Y a partir de ahí, claro, hay un relato basado en creencias nacionalistas que distorsiona una memoria que pudiera ser compartida por todos. Entonces todavía, bueno, es lo que se ha llamado, que no me gusta excesivamente lo de la lucha por el relato, pero que estemos en el 2023 todavía con este asunto, pues es bastante lamentable, ¿no? Pero también es una paradoja, porque en todas las leyes de atención y la ley fundamental integral del 2011, el preámbulo es absolutamente claro y define una memoria basada en el significado político de las víctimas. A las víctimas nos han asesinado por la imposición de un proyecto absolutamente fanático nacionalista, mayoritariamente las víctimas de ETA, ¿no? Entonces, claro, eso es una evidencia que a algunos pues molesta, como molestó el espíritu de Hermo en su momento después de Miguel Ángel Blanco, que marcó una línea divisoria entre demócratas y los que se quedaron fuera. Entonces ha habido una serie de circunstancias políticas no suficientemente tratadas o neutralizadas que no se han sabido gestionar, y eso sería muy largo, nos daría para otro debate, a la hora de poder construir frente al poder nacionalista en el País Vasco una memoria compartida. Esa es mi percepción. ¿Qué importancia tuvo Miguel Ángel Blanco en esta, sobre todo en esta, ahí se había también una guerra por el relato, ¿no? Es decir, no solamente fue una pérdida, pero hubo una parte en cómo reaccionó la sociedad civil, que fue cuando sucedió, dirías, esa revalorización de la víctima. Sí, bueno, fue como un impulso absolutamente lúcido de lo que debíamos hacer después de tanto hartazgo. Fue la extensión de un convencimiento y de una energía que nos llevó por el mejor camino. ¿El mejor camino en qué se define? En la política antiterrorista que se plasma en el Pacto por las Libertades, que es que une al Partido Popular y al Partido Socialista en ese momento, en el que había que aplicar la ley, pero toda la ley, y que lleva a la ilegalización de las marcas políticas de ETA. Gran triunfo de la democracia. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista social, el compromiso cívico. Todos somos Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco es mi hermano, es mi vecino, todos podíamos haber sido Miguel Ángel Blanco. Se lo están haciendo a Miguel Ángel y me lo está haciendo a mí. Y yo tengo que responder, 6 millones de personas a las calles. La mirada de Miguel Ángel Blanco, que es muy conocida, Miguel Ángel se ha convertido en un símbolo de la resistencia y de la democracia, porque yo creo que esa mirada de un chico con una mirada más melancólica nos interpela, ¿no? O sea, yo soy inocente y Miguel Ángel Blanco es mi padre. Miguel Ángel Blanco es el jefe de mi padre y tanta gente, ¿no? ¿Por qué a mí? Es injusto totalmente. Nosotros venimos de una época en la que se culpabilizaba a las víctimas, con él algo habrá hecho. Es que conquistar la inocencia de las víctimas nos ha llevado desde el 68, primera víctima de esta, al 97, cuando todo el mundo entiende que Miguel Ángel y por extensión todas las víctimas del terrorismo son inocentes. Y una cuestión fundamental que he visto desde hoy, pues bueno, pues estamos en un momento un poco especial después de esta legislatura, que es la línea divisoria entre los demócratas, los que nos parece un horror y una barbaridad y algo injustificable lo que le estaban haciendo a Miguel Ángel, y ahí estábamos todos, gente dispersa, gente diversa, y los que estaban justificando el crimen fuera de esa línea. Por supuesto ETA y afines, grupos políticos, sociales y tal. Esa línea se marcó claramente.
Se habló durante muchos años del aislamiento de los violentos. Imagínate, que llevó a la ilegalización. Que nosotros como Basta Ya ayudamos a la legalización, porque sabíamos quiénes eran, sabíamos quiénes eran las marcas sociales, las políticas, y que vivían tranquilamente en las calles cuando nos machacaban mañana, tarde y noche, ¿no? Y esa fue, yo creo que el experimento en política antiterrorista, en compromiso social y en posicionamiento de la víctima y los derechos de la víctima y la centralidad de la víctima más exitoso. Y luego todo fueron desgracias. Bueno, no quiero obviar algo importantísimo, sobre todo porque ha sido protagonizado por muchísimas personas durante muchos años que se han dejado muchísimo, ¿no?, de su vida, que es la derrota operativa de ETA, por supuesto. Eso ha sido un gran triunfo de la democracia, de ETA y de otras muchas bandas que España ha sido y el Estado español ha sido capaz de derrotar, lo cual no quiere decir que no haya todavía muchos temas pendientes y muy importantes. Has hablado varias veces de Basta Ya y me interesa el contraste entre Gesto por la Paz y Basta Ya. Sí. Porque son dos organizaciones muy diferentes, ¿no? Basta Ya, Gesto por la Paz, corrígeme si me equivoco, tiene por lo menos alguna raíz, así sea intelectual, cristiana, ¿no? Y conciliadora. Sin embargo, Basta Ya no es que no fuera conciliadora, pero era una organización más guerrillera, ¿no? Es decir, más de acusar, no solamente de dar abrazos, sino decir, también si hay que dar puñetazos en la mesa, los vamos a dar, ¿no? Lo he dicho un poco de pasada. Yo tengo la suerte de haber estado en todos los movimientos desde el inicio, más o menos, ¿no? Sí. De una manera o de otra, y entonces, bueno, mi propia evolución puede ser interpretada como parte de la evolución del propio movimiento ciudadano, y todo es compatible, ¿no? Desde un primer momento, bueno, sí, Gesto por la Paz tiene un origen cristiano, de los escolapios, empiezan a concentrarse, bueno, y quiero también remarcar que eso tenía mucho mérito. Quiero decirte, claro, está en los 80, en el 85, y Gesto por la Paz ha sido un referente durante muchísimo tiempo, y ha llegado a miles de ciudadanos, y bueno, pues ha tenido un papel, yo creo que importante a la hora de criticar, sobre todo éticamente, y denunciar las vulneraciones de derechos humanos que cometía, obviamente, el terrorismo, ¿no? Sí, un papel fundamental. Pero hubo un sector de gente, y hablo desde el movimiento cívico, que nos pareció insuficiente lo que estábamos haciendo, que teníamos que dar un paso más. Y para mí, en mi experiencia en San Sebastián, el primer momento en el que sentimos esto, unos cuantos, es con el asesinato de Gregorio Ordóñez, en el 95, en el que matan a un ciudadano, a un ser humano y a un político. Y por lo tanto, como una abogada vino a nuestro local, Guruche, y nos dijo, es que han matado a una persona, han matado a un ciudadano y han matado al representante al que yo podía votar. Entonces, esto ya es una afrenta política también, como desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Entonces, yo esa conversación, ese momento lo tengo clarísimo, ¿no? Y digo, bueno, pues por lo tanto, la respuesta tiene que ser política. Respuesta política de principios políticos, de defensa de la libertad ante la ofensiva política, porque el terrorismo es política pura. Malvada, pero política. Pretenden imponer un... Entonces, claro, las respuestas también tienen que tener una dimensión política. Y somos los primeros que vamos a la sede de Batasuna con cartelitos de Basta Ya, y hay una foto que yo llevo en el catálogo de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que además me acuerdo siempre porque estaba al lado de una amiga mía, Amparo, que iba temblando la pobre, y nos reciben en la sede de Herri Batasuna, en la calle Urbieta en San Sebastián, con toda la parafernalia esta horrible del Goraeta militar, haciéndonos fotos uno a uno. Bueno, terrible fue aquello, gritándonos Goraeta, porque claro, que fueran unos ciudadanos, unos pardillos, a decirles a ellos nada, y entonces ese es el inicio de Basta Ya. Tenemos que ir a aquellos que están haciendo política, sirviéndose de la política mientras matan al adversario político. Entonces, claro, tenemos que decirles que basta ya en ese momento, ¿no? Entonces, y luego lo que decíamos desde el inicio, ¿no? El encuentro en Lagún con gente de primer nivel intelectual, pues un Fernando, un Carlos Martínez Gorriarán, Miquel Azurmendi, o sea, gente que necesitaba hacer algo más, ¿no? Y esa irreverencia y esa sensación de que había que meterse con el nacionalismo. Es que el nacionalismo todavía no se le ha pasado la cuenta, el nacionalismo en general, ¿no?
Quiere decir, ellos han vivido mucho mejor que los no nacionalistas y han tenido todo el poder. Entonces, claro, nosotros intentábamos sacar un poco los colores, queríamos que nos protegieran, que actuaran, porque una de las características del nacionalismo gobernante ha sido siempre estar en contra de todas las medidas antiterroristas. No estuvo en el pacto antiterrorista, no estuvo con la ley de partidos, de la ilegalización, y nosotros nos sentíamos absolutamente desprotegidos, y ellos tenían el poder. Entonces ahí fuimos especialmente osados, y yo aprendí mucho de esa gente y me di cuenta que nuestra conciencia política tenía que evolucionar hacia una actuación que defendiera el Estado de Derecho contra ETA y por supuesto, los derechos de las víctimas. Es muy interesante cómo el movimiento cívico va evolucionando, sí, ¿no? En ese sentido. Mucho. Y es quizá una historia poco conocida, ¿no? Sí. Que se piensa en estas organizaciones como grupúsculos sin solución de continuidad, digamos, ¿no? Pero que escribir sobre ello, sí. Pues desde aquí sobre todo porque muchas cosas se generan en San Sebastián, además. Y además que es curioso porque San Sebastián tiene 97 asesinados, 94 de ETA, una ciudad pequeña de 170.000, han pasado muchísimas cosas y se han generado muchas cosas de respuesta y de resistencia muy positivas, ¿no? Y eso está sin escribir todavía. Y bueno, y otros movimientos como el Foro Hermoa, que también duró mucho tiempo, como el Foro Salvador, que eran unos sacerdotes de los 4 que siempre decíamos que estaban con las víctimas, que se posicionaban, los únicos que llevaron escolta, bueno, pues Antonio Beristain, Alfredo Tamayo, bueno, algún otro más también, ¿no? ¿Tú cuántos años has llevado escolta? 10. Bueno, después de Miguel Ángel Blanco, estando ya como portavoz en Basta Ya, hay un momento en el que me llaman y me dicen, bueno, tampoco te tienen que dar muchas explicaciones, que me recomiendan, vienen a mi casa, dos policías nacionales, pues le recomendamos que lleve escolta. Ah, pues muy bien, pues bueno, es que no pides más explicaciones, ¿no? Te quedas tan sorprendida. Pero claro, en mi caso llovía sobre mojado porque habían matado a mi padre junto a su escolta, junto a Antonio. Y yo seguía trabajando en Telefónica porque todo esto lo hacía de forma voluntaria a las tardes. Y era subalterna, iba con una furgoneta y con los escoltas. O sea, era todo surrealista. Llevaba paquetes y claro, el paquete lo tenía que llevar yo y tenía que pasarlo por era todo terrible. Y bueno, y sobre todo, claro, lo que más recuerdo era la situación de mi madre, que se veía en la misma situación después de 18 años. Otra vez, ahora mi hija con escolta. Entonces me recomendaron y yo también pues dije, bueno, pues voy a poner un poco de distancia. Me vine a Madrid a ver un poco qué hacía con mi vida, si un traslado de Telefónica, si pedía una beca para hacer algo, no sé, no sabía por dónde salir. Y bueno, pues se cierra una puerta y se te abre una ventana. Tuve la suerte de que me ofrecieran trabajar en la Fundación Miguel Ángel Blanco. Y bueno, y era seguir trabajando en lo que más me gustaba y poder desarrollarme profesionalmente. Y aquí me he quedado, y aquí sigo, sí. Y estuviste con escolta, entiendo, hasta la disolución. Y entonces, sí, claro, yo tenía escolta cada vez que iba a San Sebastián, bueno, al País Vasco o a Navarra. Iba mucho, sobre todo por trabajo y al principio muchísimo, casi todos los fines de semana. Y viví 10 años así hasta el 2010. Bueno, mi hijo se acuerda todavía. Mi hijo tenía 7 años cuando dejé la escolta. Bueno, pues Cristina Cuesta, muchísimas gracias por todo lo que has hecho y por estar con nosotros aquí contándonoslo. Te animamos a que escribas ese libro que has mencionado y cerramos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos sugieras a alguien para invitar aquí. Bueno, me gustaría que invitarais a Ana Iribar. Es amiga, es compañera mía de instituto en San Sebastián. Es una víctima referente y además puede contaros muchas cosas sobre Gregorio Ordóñez, que creo que es un ejemplo que hace falta social y políticamente. Muchísimas gracias. A vosotros.